voy a inventar una cifra. El 2010 tú pones tus $5,000, pasan 5 años, estás muy contento porque invertiste en esa startup, y el 2015 la startup dice de que tiene que sacar a todos los inversionistas no acreditados porque hay un problema, etcétera, 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 y ellos te pueden simplemente devolver tu inversión inicial y perdiste 5 años de crecimiento de capital. En el sector legal te van a decir como, mira, hay un montón de startups que al final igual tienen inversionistas no acreditados, hay muchos inversionistas que no saben si son acreditados, ni siquiera se leyeron el papel, firman igual y meten la plata. Ok, pero al final es un riesgo, conocido o no conocido, es un riesgo, ¿ya? Entonces al final es como, bueno, o sea, en vez de no crecimiento, prefiero meterme en SP500 y al menos va a crecer algo. O sea, Estás escuchando Ángeles de la TAM, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de la TAM. El día de hoy tenemos a un invitado chileno desde Seattle, Juan Carmi. Juan es desarrollador de software, es músico, sí, lo pueden escuchar en Spotify si buscan Juan Carmi, tiene ahí buenas canciones. Hoy también es full-time product manager en Microsoft y por supuesto está aquí porque es ángel inversionista en compañías como eSponsor, Profe Social, Creci, Payhouse Part, y de hecho somos coinversionistas en dos de esas, en Profe Social y Creci. Juan, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a estar acá. Pues Juan, como sabes, en este podcast me gusta que nuestra audiencia pueda conocer a nuestros invitados, así que para arrancar nos encantaría escuchar tu historia. Cuéntanos quién eres, quién es Juan Carmi. Es una pregunta siempre amplia y complicada, pero, o sea, para dar así como el background más o menos comprimido, o sea, nacido en Santiago de Chile, fui de alguna manera a la universidad, recibí mi carrera de ingeniería, y ahí siempre seguí como el lado más en computer science, de alguna manera, en IT. Siempre estuve metido en muchos temas de startups, especialmente el ecosistema de startups chilena en ese minuto, estoy hablando como 2011-2012. Después eso me lleva a mí a armar mi propia startup, y después de eso es cuando salté a Estados Unidos para seguir mi carrera en tech, como ingeniero y también como product manager, en Big Tech de alguna manera. Y también en paralelo, todo muy bien lo que tú dijiste, la carrera de música que he seguido persiguiendo por el lado, de alguna manera que siempre me acompaña, ha estado llena de performances en vivo, tanto en Chile como acá en Estados Unidos, con un circuito bastante regular de shows, y también con algunos releases en Spotify y en las tiendas de música más comunes que la gente puede encontrar. Entonces, de alguna manera, siempre, al final me gusta resumirme a mí mismo como un creador de múltiples tipos de experiencias, que al final es live entertainment, music entertainment, tech product, etcétera. Pero al final todo tiene ese como pegamento común, que al final es crear ciertas experiencias, ya sea en tecnología o ya sea en entretenimiento en vivo, que al final es para deleitar a la gente. Buenísimo, pues gracias por ese contexto inicial. Ahorita me gustaría profundizar en algunos de esos temas y me gustaría comenzar por el Juan que estaba haciendo productos en 2012, 2015. Me habías platicado cuando nos conocimos que una de las cosas que estabas haciendo era como un movimiento muy inicial en el desarrollo de aplicaciones en ese entonces, que potencialmente había poco de ese ecosistema pasando en Latinoamérica. ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué aplicaciones estabas haciendo? ¿Y hacia dónde te llevaron esas aplicaciones? Es interesante el periodo que tú destacas ahí, 2011 a 2015.
era un periodo en donde las aplicaciones móviles iban en subida de alguna manera en todo lo que era startups que se enfocaban en las aplicaciones móviles. Una plataforma que iba muy en ascenso de alguna manera, entonces todas las experiencias y todo el software de alguna manera estaba adoptando móvil como primera plataforma. Entonces era un momento bastante emocionante en ese sentido. En la partió todo un poco en la universidad porque empecé el desarrollo móvil, de alguna manera trabajando en proyectos que al principio eran para la universidad y después eso se transformó, se fue un poco corriendo la voz entre el network de gente y el network de startups y empezaron a contactarme a mí y también me acuerdo que a otro amigo con el que éramos partner. Y con eso empecé a vincularme mucho con el mundo startup, que de alguna manera partió siendo como participar en una startup por un mes o 3 meses para armar el producto, la primera versión del producto entero, y era como un trabajo entre comillas de verano, y eso fue con cada startup transformándose en algo más que solo eso, sino que siendo parte del equipo casi que fundador de desarrolladores. O sea, yo muchas veces era uno o uno de dos desarrolladores móviles que eran parte de startups. Entonces, dentro de ese ecosistema, estaba hablando etapa semilla, o sea, ultra semilla. No habían más de 5 o 6 personas en cada startup. Eh, Al principio me acuerdo que partí con una aplicación que se llamaba, bueno, al principio fue con una aplicación que se llamaba Hatsa, que en su minuto era mucha gente de la universidad que se había juntado para hacer una aplicación como de... Estaba relacionado con el hacer las experiencias de video mucho más interactivas con una plataforma de multicámara. Entonces, de alguna manera, como el caso de uso icónico era ir a un concierto y en vez de que tú solamente vieras grabaciones individuales de diferentes personas en una sola toma, Hatsa era una aplicación que te permitía grabar y al final todas las personas que estaban grabando en un cierto evento con Hatsa se hacía un timestamp de todos esos videos y la plataforma lo que hacía era recrear el evento entero pero en multicámara. Entonces tú podías como ver qué sé yo, a tu artista favorito y saltar, entre comillas, de una cámara a otra, de un ángulo a otro, gracias a este crowdsource de filmaciones que se habían hecho con los celulares de la gente. Entonces, era una idea muy interesante y ese fue como mi primer producto realmente de 0 a 1 que armamos o que armé con el equipo para ver justamente el tema del lanzamiento de la aplicación. Después eso salté a otra aplicación. Ahí empecé a saltar como más a lo que era redes sociales. Entonces una fue Noche Libre, que era básicamente sáltate la fila en la fiesta o en el club con un código QR o un partnership especial que teníamos en la aplicación. Entonces la aplicación era básicamente descubrimiento de eventos, descubrimiento de venues, pero también era con estos beneficios asociados de que si tú comprabas el ticket a través de la aplicación, tenías estos beneficios de saltarte la fila, no tenías que esperar, tenías a lo mejor algún tipo de beneficios dentro del evento, entonces ese tipo de cosas. Ese fue el segundo. Después salté a la siguiente startup, creo que fue, sí, porque estoy tratando de acordarme en un minuto, pero la siguiente fue una que se llamaba BlinkMe y que era básicamente también red social. Era red social que estaba tratando de imitar en ese minuto a Snapchat cuando había salido recién y que en ese minuto era solamente el tema de las fotos que se desaparecían. Entonces, BlinkMe de alguna manera era como uno de los competidores que mejor le fue en Latinoamérica de adquisición de usuarios y yo armé de alguna manera la aplicación también en ese momento desde 0 a 1 y después me quedé con el equipo más tiempo mientras la tratábamos de escalar, mejorar y hacer crecer. Oye, Juan, te interrumpo ahí porque me llama la atención cómo escucho estas ideas que hoy probablemente alguien también estaría emprendiendo, como por ejemplo la multicámara,
pero me hace pensar que en 2012, haciendo una búsqueda rápida, estábamos en el iPhone 5. O sea, pareciera ayer, pero ha pasado 11 años y, y estábamos en el iPhone 5, en donde la tecnología no es la que es hoy, las aplicaciones no son las que son hoy y mucho menos las cámaras, ¿no? Entonces, O sea, imagínate que para Hatsa en ese minuto, en multicámara, estábamos hablando de en general, en Chile en particular, probablemente el tope de línea era un iPhone 4 o un iPhone 5, máximo, ¿ya? Y todo de ahí para abajo. Creo que Samsung y Android estaban recién empezando como a sacar los teléfonos de gama alta, pero en ese minuto igual el iPhone era como el rey de la gama alta del teléfono caro. Eso por una parte, y por otra parte, estábamos recién en 3G, quizás 4G, en temas de conectividad. Entonces, un gran problema que tuvo esa startup fue justamente el tema de la conectividad, porque muchas veces, o sea, hasta el día de hoy, la conectividad celular en eventos masivos es un problema, porque hay una congestión brutal. Ahora ha mejorado, pero en ese minuto también tú tenías el problema que las redes se congestionaban, habían algunos eventos que trataban de incorporar Wi-Fi gratuito para la gente, pero igual obviamente se caía, se congestionaba la red, entonces era un desastre. Lo que hizo Hatsa finalmente, y que fue parte de lo que nos enfocamos también como desarrollo, es que finalmente tú podías grabar, creo que dentro de la aplicación o fuera de la aplicación, y finalmente igual podías subirlo después. Entonces, simplemente nos aprovechábamos de los timestamps, del ángulo de la cámara, todas esas cosas, y después en el servidor hacíamos toda la magia de como unir las diferentes tomas con las diferentes, con la metadata de los videos, de alguna manera. Pero, porque si no era imposible, o sea, era imposible pretender que la gente iba a estar grabando y subiendo el video al mismo tiempo, y, o sea, era muy poco factible en ese minuto incluso hacer eso. Significaba que los teléfonos, incluso el iPhone 4 se iba a sobrecalentar, iba a dejar de funcionar, o sea, era en verdad un desafío. oye, otra cosa que me llama la atención es el momento, si lo comparamos también con el ecosistema de inversión. En el 2011-2012, ¿qué estaba pasando en Chile? Porque si yo lo comparo con lo que yo conocía en ese momento en Latinoamérica, que es México, no estaba pasando mucho o no estaba pasando nada. Y entonces como que me llama la atención ver a un perfil tuyo que se replica una historia de personas que yo conozco en México, que son hackers, que en su fin de semana estaban por hobby construyendo este tipo de aplicaciones por diversión, no por negocio. Y estabas tratando de crecer en usuarios, entregar una buena aplicación al store de las tiendas móviles. ¿Qué había para ti después de haber hecho eso por hobby? ¿Había un ecosistema en el cual te motivaba a renuncia a tu trabajo mañana para que te puedas dedicar a esto full time, invierto en tu compañía? ¿O de plano eso ni siquiera estaba en el radar para ti cuando estabas construyendo esto? O sea, tú dices como yo hacer mi propia startup, ¿eso es lo que estás preguntando? ¿O? Correcto, como para que fuera el camino de voy a esto, esta es mi apuesta y voy con toda, ¿no? O sea, en ese minuto, a ver, esa es una pregunta como más personal, más que qué es lo que estaba pasando en el ecosistema, la verdad, porque en ese minuto, cuando yo estaba trabajando con estas startups, me gustaba mucho más estar pendiente de la parte de producto, más que de todo el tema de inversiones y qué es lo que estaba pasando en el ecosistema de inversionistas. Eso fue algo que me fue atrayendo después, y de hecho hasta ahora. Pero en ese minuto lo que me interesaba era, ok, el proyecto era interesante porque había que hacer esta cuestión multicámara y subir el video y subirlo por partes. O sea, al final yo quería realmente hacer mucho desarrollo que fuera en áreas en donde no tenía experiencia. Por ejemplo, grabación de video, subir eso por partes, cómo de alguna manera gestionabas que la aplicación se pausaba porque el teléfono lo ponía en pausa, cosas que no tenías tú como control. O sea, los desafíos más como técnicos y después de productos eran muy interesantes para mí en ese minuto. Entonces, que fue un poco lo que me hizo saltar un poco de startup en startup, porque al final estaba buscando ese desafío.
lo que me motivó a mí después a empezar mi propia startup fue, creo que uno, la curiosidad de realmente liderar una startup propia mía y por otra parte hacerlo en un que no fuera necesariamente lo de redes sociales. Y eso como que viene una startup después de BlinkMe, porque eso es lo que quería terminar. La startup que después participé después de BlinkMe era HeyHey, que también era una startup de red social, que era como, imagínate, un Twitter, pero de micro podcasting, que al final en vez de estar leyendo texto, eran pequeñas notas de audio que al final hacían la comunicación con gente mucho más enriquecedora porque era audio, ¿ya? Entonces, pero era una red social de eso, entonces tú en verdad tenías tu feed y ibas escuchando a la gente y ibas reproduciendo los audios automáticamente a medida que ibas bajando, etcétera, etcétera. Entonces, esa llegó a la escala más grande de más o menos 1 millón de usuarios a nivel global, mucho en Latinoamérica, alianzas con Ricky Martin y con otras celebridades de alguna manera del mundo del entretenimiento. Y bueno, después de que yo terminé de trabajar en eso, me siguió quedando un poco el bichito, o sea, la motivación de seguir en startups, pero una cosa que armara yo y fuera del ambiente de redes sociales, porque el ambiente de redes sociales después me terminó cansando un poco y dije como, bueno, esto es como es como, es entretenido, pero también a la vez se sentía mucho como, ¿qué realmente estamos haciendo? Es una apuesta muy grande por algo ¿cuál es realmente el valor que estamos entregando acá? Eso empezó a ser un cuestionamiento mucho más frecuente a medida que pasaba de startup en startup. Y ahí en ese minuto es donde me acuerdo que me interesaba mucho el área de tecnología en la parte de salud y en la parte de healthcare, porque mi proyecto de graduación, de titulación en la universidad, fue efectivamente armar un proyecto, tuve que armar desde cero toda la parte tecnológica que tenía que ver con medición de signos vitales y cómo eso se transmitía a través de la red, a través de servidores para que llegaran a una plataforma web. Entonces tuve que meterme con Arduinos y como sistemas embedidos hasta impresión 3D para un casing prototipo, hasta armar la plataforma que de alguna manera podía recibir esa información. Entonces, eso me acuerdo que fue como el puntapié a esto puede ser interesante, y con eso postulé a Startup Chile. Y en Startup Chile le gustaron el proyecto, tuve la entrevista y quedé. Entonces, esa fue como mi primera experiencia de, ok, ahora estoy oficialmente incubándome, acelerándome como un founder, como una startup, y acá hay algo que realmente creo que hay potencial, y ese fue el inicio de yo empezar mi propia startup en Health Tech. Y esa compañía es Hardlytics. Sí. Ok. Entonces, eso, según tu LinkedIn, lo empiezas en 2015. ¿Qué pasa con ese lado emprendedor a partir del 2015? Lo listas como algo de 1 año aproximadamente. ¿Qué pasó con Hardlytics y cuál fue tu experiencia ahí? Fue una muy buena experiencia, muy enriquecedora, muy intensa. Yo tenía en ese minuto, yo era el único founder, tenía un co-founder, pero como mucho más minoritario, que también fue ex-founder de Startup Chile, era un francés que había pasado por el programa y que nosotros ya no habíamos conocido como hace 2 años atrás. Y yo tenía muy buena relación con él y creo que podía ser una adición al equipo muy importante, muy grande. Entonces, él fue mi micro co-founder, por de alguna manera, porque yo estaba dedicado full time, él no. Y después tuvimos a un consultor de la OMS en todo lo que era como paper técnico o todo lo que eran las propuestas más técnicas con respecto al área de la salud para especialmente nuestros clientes. Y teníamos después un desarrollador full time que nos estaba ayudando con el tema de la aplicación y el servidor y todo eso. Entonces, un equipo igual pequeño. Pero yo, de alguna manera, de desarrollador, pasé 100% a ventas y clientes y marketing. Y
a armar pitch de ventas y ese tipo de cosas. Y fue súper intenso porque de alguna manera me terminé conociendo toda la industria de la salud en Chile, de alguna manera. Me conecté con cientos de doctores, cientos de jefes de áreas, de departamentos, muchas clínicas, hospitales, ISAPRES. De alguna manera, si bien tenía algo con el proyecto inicial, pero tuve que insertarme en el tema de salud, en la industria de la salud, de alguna manera, porque en verdad no conocía mucho de efectivamente cómo funcionaban las cosas, cómo los hospitales o las instituciones hacían compras de software, de productos, cuál era el proceso, eh, quién aprobaba eso, todo ese tema que al final es la parte más de operación y de aprobaciones y de venta. Y finalmente empezamos a tener una relación con un instituto que era como una semifundación, en donde empezamos a tener pruebas clínicas ahí nosotros pivoteamos fuera de lo que era el dispositivo físico, eso al final lo terciarizamos a dispositivos que ya estaban aprobados por la FDA y nos concentramos mucho en el software, que al final terminó siendo cómo podemos mejorar la comunicación entre pacientes con condiciones crónicas que tenían que cuidarse en la casa, en el domicilio, y con su médico tratante para que hubiera una visibilidad mucho mayor de cómo estaba ese cuidado de esa condición a nivel de signos vitales, señales de dolor, reportes de bienestar y muchos otros indicadores, justamente para evitar reincidencias en el hospital. Porque al final la investigación te dice que los pacientes con condiciones crónicas van decayendo a medida que tienen más reincidencias y en gran parte es por mal cuidado. Entonces empezamos a trabajar fuertemente con ese hospital, pero el gran problema que tuvimos es que este espacio también es muy lento, avanza muy lento todo el tema que es la industria de la salud. Es extremadamente lento. Todo requiere miles de aprobaciones y procesos que al final no son tan amigables con la velocidad a la cual tú necesitas en el mundo de startups. Y si es que tú no tienes un financiamiento que en verdad está proyectándose para varios años, es muy complicado, porque en un año nosotros pasamos por varias iteraciones y pivots, pero nunca llegamos a realmente un MVP que un hospital estuviera realmente utilizando en un área entera de su operación o que estuvieran pagando por ese servicio. Nunca llegamos a ese punto, llegamos a pruebas clínicas, pero al final estábamos igual bastante lejos de llegar a ese punto de primera compra. Y después también se nos fue acabando el financiamiento en Startup Chile y después de un cierto tiempo, después de ese año, tuvimos que tomar la decisión de qué es lo que hacíamos, si es que seguíamos o no, y la verdad que no teníamos nada bien armado como para decir, ok, vamos a ir a seguir levantando capital porque casi que se sintió un poco irresponsable. Entonces ahí la decisión más o menos a nivel de fundadores fue cerrar la operación. Qué interesante historia y gracias por compartirla como es. Me gustaría tocar dos de los puntos que mencionas. Uno es el emprendedor que está emprendiendo en una industria que no conoce. O sea, tú venías de un background 100% tecnológico. Para lo que eres bueno o en ese momento, en esta historia, construcción de producto y escribiendo código. Y de repente te metes a una industria en la que no tenías experiencia. Y el segundo punto que me llama también la atención es cómo es que al emprender no necesariamente conservas el rol de donde traes experiencia, que en tu caso era construcción de producto y desarrollar nuevamente. Y te toca aprender de ventas y otras cosas. Entonces mi pregunta para ti es, uno, si volverías a emprender en una industria que no conoces, o la pregunta más hacia este podcast, si cuando tomas una decisión de inversión es relevante encontrar al emprendedor que sí tiene esa experiencia de industria o si no es un factor para tomar en cuenta. Ok, vayamos un poco en orden, ¿ya? Para tu primera pregunta es que yo volvería... A ver, déjame poner un poco de contexto. Para los emprendedores que se meten en industrias que no conocen, efectivamente hay
hay un factor de desventaja en el sentido de que tienes que aprender muy rápido todo. Y tienes que ser muy tienes que ser muy hábil para identificar dónde están las oportunidades en ese espacio para lo que tú estás haciendo o para dónde quieres pivotear, ¿ya? La ventaja que tiene es que siendo una persona externa, no estás tan sesgado como gente que está en esa industria con respecto a lo que a lo mejor se puede, en lo que se puede innovar o no, ¿ya? Porque de alguna manera es como cuando tú conoces mucho de un área, siempre hay una nueva idea y al final la terminas bombardeando con puros peros. Es como, sí, pero esto, y es como, no tiene sentido, o sea, ¿por qué vamos a siquiera intentarlo? Mientras que una persona que viene sin conocimiento, de alguna manera, viene un poco con esa ingenuidad de, a lo mejor se puede probar. Y eso encuentro que es valioso, porque de alguna manera no estás no estás siendo detenido por todo ese sesgo que a lo mejor hay mucha gente que le gustaría innovar en esa área, pero a lo mejor no ve el por qué o el propósito de hacerlo. Entonces, eso es como lo único que quiero resaltar, que no es que sea necesariamente malo. Ahora, sí, obviamente, en un área como, si tú me dices, algunas áreas como el área médica o, qué sé yo, el área militar o cosas que son, categorías que requieren mucha normativa, regulación, que hay mucha política metida entre medio, puede que haya un factor mucho más alto de riesgo con respecto a todas esas barreras que tú tienes que romper. Entonces, ¿dónde sí es, en esas áreas sí es relevante? Ok, ¿quiénes son estas personas? Si tú me dices, bueno, los fundadores son gente que lleva 20 años trabajando en esta industria o uno de los fundadores efectivamente fue como el decision maker en la mesa de alguno de estos foros, es como, ok, aquí hay alguien que efectivamente puede eh, hacer, de alguna manera, mover un poco las aguas dentro de estas industrias que son tan, a lo mejor, monolíticas, ya tan pesadas. Entonces, eso es súper importante. Pero, eh, contestando tu pregunta de si es que, creo que tú me preguntaste si es que yo volvería a intentar ser founder o startups. Emprender en alguna industria que no conoces o invertir en un founder que esté en esa situación. Creo que el volver, son preguntas que igual el approach es distinto, ¿ya? O sea, si es que yo, claro, si es que yo volviera a emprender, es una pregunta ya que viene como más personal con respecto a qué es lo que quiero ya también a nivel como de vida, o sea, qué es lo que quiero hacer, de alguna manera. Sí me gustaría volver a el mundo startups en el sentido de más como liderar producto y liderar equipo de gente armando producto para una startup quizás en un tema o en un área que sea de interés para mí, ¿ya? Eso yo creo que un poco ahora es por dónde iría la decisión a nivel personal, ¿ya? Porque para mí también es importante de lo que yo estoy haciendo y donde yo estoy invirtiendo mi tiempo es algo que a mí me entretenga, es algo que yo vea el valor de lo que estamos construyendo y que encuentre que el producto es súper prometedor y que puede realmente convertirse en un líder dentro de su área o de su industria. Obviamente estoy abierto a muchas posibilidades de qué es lo que eso puede hacer, pero obviamente hay ciertas categorías que me atraen bastante, como productos al consumidor, finanzas personales. Hay mucho, por ejemplo, ahora con Web3, que es interesante en ciertas áreas, como de hecho el área del entretenimiento y todo lo que tiene que ver como con rights ownership de contenido. Eso también es interesante. Y obviamente todo el tema de inteligencia artificial. Últimamente hay muchas startups que están haciendo cosas bien interesantes. Entonces, obviamente ahí hay como algunos temas ya en los cuales me gustaría, o sea, estoy siempre conversando con founders y con startups que están en ese ambiente y de alguna manera también he estado publicando algunos artículos en LinkedIn, en Twitter, al respecto de cómo pienso que
algunos de esos espacios de esas industrias van a ir evolucionando con las nuevas tecnologías. Entonces, pero eso de alguna manera va mucho más como área personal. Si es que tú me preguntas, ¿volverías a ser yo como un founder de una startup así como en nada, en pañales? Creo que en este minuto no. En este minuto no. Y es muy... Creo que hay mucho aprendizaje de lo que armar una startup le puede traer a una persona, pero también el lado B, el lado negativo, es que o sea, realmente es absorbente. O sea, te absorbe en un 150%, en un 200%, y de alguna manera, si es que tú no estás viviendo y muriendo por eso, al final nada funciona. O sea, el startup no crece. Y realmente tienes que ir despegando. Ya ha pasado un poco, yo diría, la seriedad para empezar a ver algo de que se está formando una organización. Pero al principio, en verdad, o sea, el, toda la gallina está en la misma granja, de alguna manera, y tú tienes que ver cómo saca adelante todo, y es duro, es pesado. Entonces, no sé si quiero meterme en ese nivel de founder / como super semilla, pero a lo mejor algo un poquito más armado en donde sea ya, digamos, una serie A en adelante, en donde, ok, hay algo que hay que escalar un producto, hay que armar nuevas líneas de un producto, cómo se expande algo, nuevas líneas de negocio con respecto a algo que ya está armado de alguna manera. Y que igual todavía, o sea, eso igual se puede sentir mucho como armar una startup dentro de una startup desde cero, porque hay tanto que explorar y que seguir expandiendo que al final vas a estar armando muchas cosas desde cero. Hay un beneficio de eso que también sigue un poco mi patrón de cuando yo estaba como ingeniero de software en todo lo que es las startups semilla, en donde mis intereses cambian, a ver, la industria cambia rápidamente, mis intereses también cambian rápidamente, ¿ya? Entonces, no es raro que en 2 años tú, en verdad, digas, ¿sabéis qué? Hay otra área que me está llamando, o que quiero explorar, o que quiero hacer otra cosa. Cuando tú te unes como un miembro temprano, es más fácil tener control con respecto a tus líneas de tiempo dentro de la vida de esa startup versus cuando eres un founder. Porque cuando eres un founder, tú eres startup. Tú irte significa, ok, se cierra todo y muere todo. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Sí, estoy de acuerdo y especialmente con el cuánta energía y pasión tienes que tener para entonces aventarte a hacerlo. Y otra cosa que mencionaste que me encantó es el tema de ingenuidad. Creo que coincido completamente contigo en aquel founder que ve esta industria que de pronto no conoce. Esa ingenuidad puede llevarlo a transformar esa industria o a toparse con pared, pero definitivamente creo que hay un factor interesante en el tema de ingenuidad que puede hacer que alguien haga cosas bien grandes en ese lugar. Ahora, me gustaría cambiarte un poquito de tema y que nos cuentes del lado de inversión, cómo es que te empiezas a involucrar. ¿En qué momento dices, quiero tomar una decisión de inversión? ¿En qué compañía hiciste tu primera inversión? ¿Cómo empezaste a involucrarte de ser emprendedor, creador de experiencias, decías, músico y otras cosas, decir, ahora quiero ser inversionista? O sea, el tema del músico sigue siempre en paralelo, nunca es que ha terminado eso. Entonces, sigo muy activo en el estudio ahora. Pero el tema inversionista fue algo que que fue interesante, yo te diría, creo que los últimos 2 años, 3 años, en donde me he estado lentamente metiendo. Pero está relacionado con algo que viene antes. Desde que estaba acá en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de realmente aprender mucho más sobre inversión en general. Ya algo que encuentro que, no sé en México, pero en Chile ahora hay mejor, pero hay muy mala información, hay muy mala educación en general con respecto a oportunidades de inversión, y todavía sigue siendo, o sea, si tú, incluso en finanzas personales, hay mucho que se hace al ojo, hay mucho que se hace no necesariamente sabiendo
en qué la gente está invirtiendo, muchas veces como el dato del amigo, o esto se ve como una buena inversión porque alguien te dijo, etcétera, etcétera, pero realmente no hay algo más acabado de decir, ok, pero por ejemplo, si tú estuvieras viendo el mercado bursátil o el mercado inmobiliario o esto o lo otro, como realmente cuáles son los estudios, cómo te metes a fondo en estudiar un mercado en particular, entenderlo para saber efectivamente cómo tú haces inversiones, en qué invertir, en qué te conviene meter tu plata de alguna manera. Creo que educación financiera es muy escasa. Y en gran parte depende de cada persona. Hay mucha gente que se ve como súper, súper intimidada por el tema de contenido y la verdad que hay que simplemente destilarlo en conceptos simples y de a poco ir metiéndose. Entonces, como la exposición a invertir capital personal fue una oportunidad de realmente entender de inversión a nivel de mercado bursátil, a lo mejor a nivel de mercado inmobiliario, ¿ya? Y después, hace 3 años o 4 años, la oportunidad de invertir en toda la parte de startups como ángeles, siempre, había una mezcla. Era interesante, pero siempre se veía como algo lejano, porque particularmente en Estados Unidos era como, bueno, el inversionista ángel estaba invirtiendo dentro de o sea, si no eran en los cientos de miles de dólares, eran en los millones de dólares. Entonces era como, o sea, ¿para qué siquiera voy a ver el folleto de Ferrari si al final no puedo comprar un Ferrari? ¿Entendí? O sea, no tenía sentido empezar no había tanto interés en algo que se sentía tan lejano, de alguna manera, ¿ya? Eso cambió cuando bueno, en mi visita a Chile siempre volví a reconectar con mucha gente del ambiente emprendedor y dentro de eso empecé a reconectar con gente, con todo el equipo que empezó Catalyst Ventures en Chile, ¿ya? Y al final, siempre por redes sociales, yo estaba siguiendo los updates de qué lo estaba pasando con el ecosistema chileno y de repente veía updates de una startup que sacó financiamiento de Platanus y de otros fondos en Chile. Entonces, ya, era interesante. Y después, Platanus empezó a hacer esto de abrir sus oportunidades de inversión a, entre comillas, el inversionista retail, ¿ya? A la persona común y corriente, de alguna manera, y con montos que sí eran mucho más alcanzables para literalmente una persona que podía ser tu hermana, que tenía un poco de plata guardada y quería invertirlo en startups. O sea, era ese el nivel de qué tan accesible podía ser. Entonces, la primera vez, o sea, ellos hicieron ese programa Inversión Abierta, creo que 1 o 2 veces, creo que yo la segunda o la tercera vez participé. Al principio participé como mirando un poco de qué consistía y el formato me gustó mucho porque al final ellos hacen un demo day con las 15 o en ese minuto incluso menos, creo que eran como 6 u 8 startups que seleccionaban en esa generación, hacían un demo day y estaba la opción de invertir en startups individuales o en el conjunto entero, ¿ya? A través de un vehículo de inversión. Y la primera vez que invertí yo con ellos fue a través del vehículo de inversión. Entonces, al final tú estabas invirtiendo como en un portafolio de startups que al final estaban preseleccionadas por el fondo, que al final dentro o sea, igual sigue siendo una inversión de alto riesgo, pero es menos riesgo porque estás, entre comillas, más diversificado, ¿ya? Entonces, eso fue interesante y con ello invertí en ese, creo que, no sé si fue el tercer batch que hicieron, no me acuerdo cuál fue, pero fue uno de esos vehículos de inversión. Y de ahí en adelante siempre estuve muy pendiente de qué es lo que iba pasando con las startups, con Platanus. Se posicionó rápidamente como uno de los mejores fondos de inversión en etapa semilla, de alguna manera, en Chile, después en Latinoamérica, de alguna manera. De hecho, ahora tienen oficinas en México. Nada, o sea, seguí siempre muy activo con lo que pasaba en la comunidad, participando de los demos, no solamente, no necesariamente invirtiendo, pero de alguna manera vitrineando, como viendo un poco qué es lo que estaba pasando. Especialmente la vez que invertí, me gustó mucho porque fue una oportunidad que tuve de realmente tener conversaciones 1 a 1 con las diferentes startups.
Y de hecho, el año pasado, cuando traté de invertir de nuevo, pero esta vez en startup individual, yo estaba en Chile. Entonces las conversaciones las tuve en persona. Y eso fue súper, súper interesante, porque de alguna manera fui a la oficina de Platanus, estaban todas las startups en ambiente como bootcamp, tratando de sacar sus MVPs, así trabajando duro, antes de llegar al demo y estaban todos founders ahí. Entonces era muy interesante tener conversaciones de pasillo con lo que estaban haciendo y de alguna manera vetarlos, ya bajo mis propios criterios. Y ahí yo decidí, quise invertir en una startup que quedó en Y Combinator, que se llama Pluto, que hace básicamente background checks de manera como súper fácil en todo lo que son el lado como empresarial, que también en Latinoamérica es necesario para hacer negocios. Pero desafortunadamente eso no resultó, porque ahí tuve que aprender a la mala de que para poder hacer esas inversiones directamente con la startup, especialmente es una startup que se proyecta a salir al extranjero o explotar en el extranjero para ir a pedir financiamiento, hay un tema de tener, hay requerimientos de tener que ser inversionista acreditado si es que eres un inversionista que está como based en Estados Unidos. Entonces, sí, esto es un reto que aplica a ti por estar en Estados Unidos. Y de hecho es uno de los temas que ya habíamos platicado en el pasado y que me gustaría hoy también profundizar, porque seguramente hay gente que nos escucha que quiere ser inversionista también y que se está preguntando también cuáles son esos retos. Entonces, de entrada, cuéntanos, Juan, ¿qué significa ser un inversionista acreditado? O sea, primero voy a partir diciendo el disclaimer clásico de que esto no es consejo de inversión, siempre revisa todo con un abogado, todo lo que sé yo es información incompleta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pones tú todo el palabrerío. Coincido contigo, importante el disclaimer, pero agreguemos que también viene de lo que tú, Juan Carmi, estás viviendo como tu propia experiencia y definitivamente reforzar que siempre que en duda o sin duda, consulta con un abogado. Pero entonces, en tu experiencia, cuéntanos, ¿qué es un inversionista acreditado? O sea, la definición, al menos por los inversionistas acreditados en Estados Unidos, es individuos que perciben una renta bruta al año de al menos $200,000, que tiene que de hecho estar percibida por al menos 2 años de estar percibiendo esos ingresos. Creo que es menor $300,000 al año si es que es ingreso en conjunto con, de alguna manera, tu cónyuge, de alguna manera. O el otro requisito es tener una fortuna neta total de al menos $1,000,000. ¿Ya? Obviamente, eso puede ser un reto para mucha gente, especialmente en el ambiente de inversionista retail, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Chile no es importante eso, porque no está ese requerimiento, no está ese requerimiento para startups que de alguna manera forman estos acuerdos con inversionistas y que es en base al SAFE, que de alguna manera es un estándar de Estados Unidos también. Es solamente importante para los inversionistas de Estados Unidos, pero la startup puede recolectar dineros de inversionistas que estén en el extranjero, ¿ya? O sea, más que en el extranjero, que no sean US person, ¿ya? Que eso significa residente o ciudadano, ¿ya? Estadounidense. Entonces, ese es importante el disclaimer, que solamente aplica para esas personas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo tuve que hacer de alguna manera fue yo leerme todos los acuerdos, obviamente, leer el SAFE y ver efectivamente las cláusulas que están siendo estipuladas. Y algunas de esas cláusulas, de alguna manera, le daban poderes a la startup de excluir o de en algún futuro, de hecho, expulsar a un inversionista que no cumpliera con los requisitos de acreditación necesarias en el caso de que la startup lo viera necesario para poder seguir con rondas de inversión en el futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa?
que si tú te expones a ese riesgo, voy a inventar una cifra, el 2010 tú pones tus $5,000, pasan 5 años, estás muy contento porque invertiste en esa startup, y el 2015 la startup dice de que tiene que sacar a todos los inversionistas no acreditados porque hay un problema, etcétera, 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 y ellos te pueden simplemente devolver tu inversión inicial y perdiste 5 años de crecimiento de capital. Entonces al final, finalmente perdiste dinero, perdiste plata. Entonces, ese es un riesgo que a lo mejor en la práctica, porque hay mucha gente como en el sector legal, te van a decir como, mira, hay un montón de startups que al final igual tienen inversionistas no acreditados, hay muchos inversionistas que no saben si son acreditados, ni siquiera se leyeron el papel, firman igual y meten la plata. Ok, pero al final es un riesgo, conocido o no conocido, es un riesgo, ¿ya? Entonces al final es como, bueno, o sea, en vez de no crecimiento, prefiero meterme en SP500 y al menos va a crecer algo. O sea, ese es el tema. Y todo eso lo tuve que ir viendo en la marcha y me tuve que ir asesorando. Entonces, eso es súper importante. Para todos, yo diría, para todos los ámbitos de la vida en donde tú quieras hacer algún tipo de movimiento, abogado, equipo de abogados. ¿Quieres mudarte a otro país? Abogado. Inmigración. ¿Quieres invertir en alguna cosa? Abogado. ¿Estás invirtiendo en 5 tipos de activos, 6 tipos de activos, ya está creciendo mucho, etcétera? Abogado. O sea, todo abogado. Es lo posible, porque al final es el mejor equipo que te puede asesorar con respecto a qué es lo que te conviene hacer, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, eso me ha ayudado mucho en muchos aspectos de mi vida a lo largo del tiempo. Y en este caso, de alguna manera, yo me armé mi propio equipo de abogados que eran expertos en inversiones en startups, inversiones de riesgo, safe, el tipo de acuerdos que estábamos firmando. Y de todas maneras me dijeron, o sea, ese un poco la realidad era, se hace, pero claro, es una mala práctica, ¿ya? Entonces, ahí es donde opté, obviamente, a no firmar el acuerdo de ninguna manera. Esa oportunidad de inversión pasó, lamentable, pero lo que sí hice fue hacer una inversión subsecuente en el siguiente fondo abierto de inversión que hizo Platinum Ventures, que fue el año pasado, y que fue por un monto un poco más alto y que también era siguiendo este modelo de inversión abierta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final es un vehículo de inversión, ese vehículo de inversión está incorporado en Canadá, creo, entonces al final todo ese tema de la acreditación no corre realmente para mí, ¿ya? Entonces, bien, contento y mirando y de alguna manera siempre estoy súper contento cuando llegan investor updates para ver un poco cómo va la cosa. En realidad, a raíz de este reto que te enfrentas, que ahorita me gustaría hacerte un par de preguntas, no te alejas del hecho de seguir participando en el ecosistema de inversión y de apoyar startups, pero encuentras que el camino es a través de ser un LP. Y ahorita mencionabas el tema de abogados, que no es un anuncio, ¿no? Pero me parece bien interesante, porque de cierta manera cuando piensas en el SAFE, que es el instrumento más común que muchos van a firmar para invertir en esta etapa, está diseñado de cierta manera para que sea muy fácil, muy rápido, pero también sobre todo ahorrarte costos de abogados. Entonces como que medio es contraintuitivo ir y decir, oye, me armé un equipo de abogados para que me asesoren en esto, y empieza a sonar a que ya no es barato hacer eso. ¿Esto es una idea que la gente tiene que es real o realmente te gastaste una buena plata en lograr? No. O sea, lo que yo necesitaba, a ver, estos acuerdos como el SAFE, ¿ya? Están justamente hechos para que sea casi, entre comillas, casi que un acuerdo de una plana, en verdad, que si son 5 o 6, lo que sea, pero que obviamente sea, a ver, sea mucho más, es un preacuerdo, la verdad, ¿ya? Porque el SAFE de alguna manera es como
una interfaz amigable a un acuerdo que quizás venga más adelante, ¿ya? Especialmente cuando haya una incorporación, a lo mejor en el extranjero, toda esta cuestión de la incorporación con subsidiaria, etcétera, 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 ¿ya? O sea, ese acuerdo más pesado lo más probable es que venga, pero después, ¿ya? Pero esto es simplemente un acuerdo rápido para justamente levantar el camino, ¿ya? Ahora, obviamente, tienen que haber requisitos estipulados en el SAFE que de alguna manera sean súper excluyentes para cualquier persona que después tenga que firmar ese acuerdo subsecuente, ¿ya? O sea, al final ese es el tema. O sea, hay que asegurarse que estas personas van a poder después sí, continuar como inversionistas. El SAFE como acuerdo en sí tiene un idioma y tiene un lenguaje muy amigable, muy fácil, ¿ya? O sea, si es que tú has estado expuesto a contratos de arriendo o contratos de cualquier tipo, cualquier estilo que tenga algún tipo de lenguaje más formal, lenguaje más, un poquito más técnico, pero que no sea súper intimidante, cualquier persona lo puede leer, cualquier persona puede entenderlo. Yo creo que para ciertas, yo en particular, lo que hice fue subrayar ciertas frases en 2 párrafos que efectivamente a mí me hacían ruido y que no era claro qué implicancias tenían a largo plazo con respecto a mi situación. Entonces ahí es donde yo dije, mira, ¿sabes qué? Acá es mejor consultarlo con alguien que realmente entienda y ver, no es solamente ahí en ese minuto, pero cuáles son las implicancias a futuro, ya que eso pueda tener en mi situación, ¿ya? Entonces, ahora, en general, igual que una persona lo revise por ti y que de alguna manera tú le digas, oye, ¿ves algo que te haga ruido en este acuerdo? También es bueno, o sea, no pierdes nada con decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un check con esta persona que es un experto en esta área. Y la verdad que no significa que tengas que gastarte millonadas. O sea, al final eso puede significar eh, una sesión de consultoría de 45 minutos o una hora específica con un abogado, con un experto, y que a lo mejor, no sé, a lo mejor te va a salir 200, $300, pero eso para mí también es parte del costo de inversión. O sea, si es que invierto eso y me va a ahorrar un montón de problemas en el futuro, es un costo bienvenido. De acuerdo. Oye, Juan, y entonces entendiendo muy por encima todo lo que estás describiendo, eso no te excluye de poder invertir directamente en compañías, directamente entre comillas, a través de SPVs, ¿no? Porque son de cierta manera una similitud a hacer un LP. Claro, o sea, bueno, depende, de nuevo, depende de la estructura legal de ese grupo. Si es que ese grupo está adherido a regulación o a alta regulación estadounidense o está incorporado en Estados Unidos, puede que haya problemas. Pero claro, si efectivamente es un grupo que está en Canadá o está en Chile o en cualquier otra parte, no hay ningún problema en ese sentido. Casi incluso, no sé si lo recomendaría, pero casi que podrías... hay ahora aplicaciones de alguna manera, no me acuerdo cómo se llamaba la última que vi, que es bien popular acá en Estados Unidos, pero hay aplicaciones que de alguna manera están incorporando el concepto de inversión fragmentada en startups, que al final tú puedes invertir casi que $200 en una startup y una mezcla entre crowdfunding, pero además como ticket fragmentado. Eh, eso se puede hacer y al final cualquier persona puede hacerlo. Y creo que eso no es prohibitivo necesariamente de US persons, porque no sé si el monto es menor, hay una parte que no me he percatado, pero ahora es mucho más común, hay muchas más oportunidades, hay muchas más opciones, justamente que abren el abanico de quién realmente tiene acceso a ese inversionista, no solamente aquel que ya tiene una fortuna armada y que tiene este privilegio de alguna manera de tener acceso a oportunidades de inversión únicas, sino que ahora realmente está llegando a la gente, a toda la gente. Estamos en el proceso de abrir a que esto sea para muchos y no nada más para algunos, ¿no? Juan, cambiándote de tema y para quitarte el spot de este tema complicado, cuéntame cuál es hoy tu tesis de inversión después de haber pasado por haber hecho esas inversiones directas, ser el PI. Hoy, ¿qué sí es lo que estás haciendo de inversiones? Mira, la verdad es que no te podría decir que tengo una tesis establecida de, ok, mi objetivo es invertir en
150 startups de aquí al, qué sé yo, 2030, lo que sea. Como que, la verdad es que es algo mucho más sencillo. La verdad que para mí, más que una tesis de inversión, es como cuál es la propuesta de inversión que yo me armé a mí mismo, de cuáles son los criterios, cuáles son las cosas que busco en startups cuando busco la oportunidad de invertir. Son algunos criterios, ¿entiendes? O sea, obviamente trato de invertir en el rango de semilla o presemilla, simplemente porque los tickets van a ser más bajos, pero también porque la oportunidad es mayor, ¿ya? O sea, la oportunidad de tener un upside muy alto es mayor en esa etapa. Eso por una parte, y por otra parte, cuando por ejemplo tuve que hacer el análisis de todas las startups de Platinum Ventures en cada uno de los batches, lo que yo estoy buscando es realmente mirar el grupo de fundadores, el equipo principal, el core del equipo, cuál es el background que tienen, si es que en la industria en que están metidos ellos tienen conocimiento previo, eso ayuda, si es que hay cofundador técnico, o sea, alguien que efectivamente pueda llevar adelante el producto desde el punto de vista técnico, eso es súper importante, pero también, ok, después dentro de todo lo que es las industrias, estoy abierto a todo en temas de inversionistas, estoy abierto a todo el tipo de industria. O sea, puede ser de fintech hasta cosas B2B, hasta cripto, consumidor, etcétera, etcétera. Del punto de vista de inversionista, sí creo que en general hay mucho más oportunidades de negocios que se conviertan en negocios reales en el área B2B, porque al final negocios con empresas que tienen capital, que están pagando como un servicio, eso en general es donde hay muchas oportunidades de inversión que terminan pagándose, que pagan. El mercado consumidor es extremadamente difícil, muy, muy difícil, requiere de mucha adopción de usuario, adopción de consumidor, y es extremadamente volátil y también cuesta mucho tener como lealtad del producto. Entonces, el mercado consumidor es bien difícil en ese sentido, ¿ya? Por eso muchas veces las empresas en las cuales han terminado en mi top 3, top 2, siempre terminan siendo B2B. Si es que no entiendo lo que hace una startup, la descarto como oportunidad de inversión. O sea, eso es clave. Si es que yo no entiendo lo que está haciendo una startup y cuál es el modelo de negocio, cómo van a crecer, bueno, cómo van a hacer plata de alguna manera, si es que eso no es claro para mí y no entiendo, no es una oportunidad de inversión para mí, ¿ya? O si es que hay algo que me hace sentido, no me hace sentido, o si es que los founders tienen dificultad para explicarlo o para explicarte, por ejemplo, cómo ellos van a llegar a break-even o cuál va a ser el modelo de negocio, o si es que el modelo de negocio que te explican es como no te hace sentido. Todo eso debilita mucho que una startup termine siendo como top 2, top 3 en mi lista de inversión. Independiente que eso cambie en el futuro, ¿ya? Pero si tú hablas con un founder y el proceso, el raciocinio detrás de lo que están haciendo es sólido y tiene sentido, ok, como sigamos conversando. Pero si no, es difícil. Muchas veces en las últimas rondas de inversiones me han gustado harto startups, lo que hablamos en algún minuto, que están metidas en industrias o negocios que son fome, que son aburridas, porque ahí hay mucho potencial, especialmente en cosas que son como papeleo, backend, procesos súper no optimizados que de alguna manera con un software SaaS podrían ser optimizados y que el valor es claro, el valor que se entrega en términos de tiempo o de costo es bien claro y que de alguna manera todo el mundo tiene que hacerlo y que todo el mundo tiene que hacerlo por temas regulatorios. Eso es como, son parte de los low hanging fruits en ciertas industrias que obviamente, como nadie está haciendo esto. Puede ser muy aburrido, puede ser que efectivamente no sea una conversación sexy, pero al final uno quiere dar como una oportunidad de inversión que tenga potencial. Eso es lo importante. Entonces, eso es importante y finalmente, si tú tienes un top 2, top 3 y tú tienes que escoger una, obviamente de ahí va a resaltar mucho aquellas que ya tengan ingresos.
probablemente nunca va a llegar a una semilla que esté en break-even, obviamente no, pero que ya tengas ingreso y que ese ingreso esté creciendo y estrategias de cómo vas a seguir abarcando ese mercado, eso tiene un muy buen punto a favor, muy fuerte, de una startup que ya está recibiendo ingresos, versus una de que está todavía en el proceso de adquirir usuarios o de ver cómo van a monetizar, etcétera. Entonces yo diría que esos son factores bien importantes que informan mi criterio de decisión. Y de alguna manera, con cada una, de hecho, es una buena práctica para mí que, especialmente mis tickets son bajos, siempre en cada una de estas oportunidades de inversión, si es que no es grupal, sino que una startup individual, muchas veces voy a tratar de limitarme a invertir en máximo una. De todo el del listado que estoy viendo en ese minuto, invertir en una. Y que el criterio para escoger esa una sea realmente exigente a mi modo de ver para decir, ok, realmente estoy cómodo tomando el riesgo de hacer esta inversión en esta única startup en este minuto. Me encanta encontrar convicción a pesar de que hayan varias que suenan ganadoras. Juan, pues con eso cerramos este episodio. Estamos justo en tiempo y te lo agradezco muchísimo. Quiero cerrar de nuevo agradeciéndote por tu tiempo, por acompañarme en este episodio de Ángeles de la TAM. Si hay alguien que quisiera contactarte, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Estoy en todas las redes sociales, entonces LinkedIn, ahí, bueno, en la descripción del video creo que podemos agregar los enlaces, pero LinkedIn es buena, Twitter también es una muy buena opción. Yo creo que esas son las mejores vías. Perfecto, LinkedIn y Twitter, y si lo quieren escuchar, lo encuentran en Spotify. Insisto, yo hace rato te estuve escuchando en lo que estaba planeando esta entrevista, así que de verdad, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Y para todos los que nos escuchan, como ya saben, yo soy René Lomelí, también me pueden encontrar en LinkedIn, y si eres un ángel inversionista, por favor, escríbeme, me encantaría invitarte a este espacio. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.